Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, miércoles 14 de enero de 2026, titulada Permanezcan unidos. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por este día y por la oportunidad que tenemos cada día de estudiar su palabra. Nos presentamos ante usted con corazones abiertos. Mire dentro de nosotros y purifique todo lo que hay. El orgullo, la división, que su Espíritu Santo nos enseñe a que podamos reflejar a Cristo en cada pensamiento, en cada palabra y en cada acción. Que nuestra unidad nazca solamente de usted y no de nosotros mismos. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay momentos en los que la mayor necesidad de la iglesia no es ser más, sino ser más parecido a Cristo, más sensible a la voz del Espíritu Santo, más consciente del impacto que tiene en quienes la observan. Porque vivimos tiempos en los que el mundo no solo escucha lo que decimos, sino que evalúan cómo vivimos, cómo nos tratamos y cómo respondemos cuando no pensamos igual. Antes de hablar de unidad como concepto, Dios nos invita a contemplar el estado del corazón, porque toda comunidad espiritual refleja tarde o temprano la condición interior de quienes las forman. La pregunta que abre este mensaje no es qué tan organizada está la iglesia, sino qué tan presente está Cristo en cada uno de nosotros. Hoy no venimos a señalar fallas ni a levantar defensas, sino a colocarnos humildemente delante del Señor y permitirle que pueda examinarnos. Porque solo cuando Dios trabaja en lo profundo de nuestro corazón, lo invisible comienza a transformarse y ahí es donde nace la verdadera unidad. La lección de hoy se enfoca en la unidad entre los creyentes como un elemento esencial del cristianismo, especialmente tal como Jesús lo pidió en su oración por sus discípulos. Jesús no solo deseó unidad para sus seguidores, sino que explicó que la unidad entre los cristianos tiene un propósito evangelístico, que el mundo crea y conozca que Él fue enviado por el Padre. La última oración de Jesús oró por la unidad de sus discípulos antes de su crucifixión. Él expresó al Padre que sus seguidores sean uno en Él y Él en el Padre son uno. Esta unidad no es solo entre ellos, sino con Cristo y Dios mismo. El propósito declarado de esta unidad es que el mundo crea que Jesús y sepa que el Padre lo envió. ¿Qué significa permanecer unido? El apóstol Pablo refuerza esta verdad en Filipenses 1:27, donde anima a los creyentes a vivir como ciudadanos del reino de Dios, comportándose de manera digna del Evangelio. Ser ciudadano del cielo implica practicar justicia, amar la bondad, andar humildemente con Dios, mostrar mansedumbre, misericordia y humildad. Estas cualidades ayudan a mantener la memoria y el respeto entre los creyentes enviados, evitando así la división, la raíz de muchos conflictos. La desunión en la iglesia con frecuencia tiene su origen en el orgullo y en la ambición mundanal. Cuando los creyentes se enfocan más en sí mismos o en la competencia humana, el Espíritu de Cristo se aparta. La lección cita a Elena G. de White, quien subraya que la iglesia puede perder su unidad y su fuerza a medida que cultivan el orgullo y las rivalidades.
Porque la verdadera, la verdadera unidad es que puedan permanecer unidos en propósito y en el amor por Cristo. La unidad y el servicio, la compasión y la entrega desinteresada ayudan a construir relaciones sanas que pueden reflejar el carácter de Jesús. La unidad entre los seguidores de Cristo es más que una meta social, es una estrategia divina que el testimonio cristiano en el mundo, cuando nosotros como creyentes vivimos en armonía, podremos reflejar el carácter de Jesús y poder demostrar que Él realmente fue enviado por el Padre. La última oración de Jesús, un clamor por la unidad. En su última oración Jesús reveló lo que más había en su corazón, la unidad de sus discípulos. Él miró más allá del dolor de la cruz y contempló el futuro glorioso y el reencuentro con el Padre y la reunión eterna con aquellos que le pertenecen. Su deseo fue que estuviéramos con Él, contemplando la gloria que Él recibió por el amor eterno del Padre. Jesús no pidió riquezas, ni poder, ni prestigio para sus seguidores, sino que pidió unidad, una unidad semejante a la que existe entre el Padre y el Hijo. Esta unidad no es superficial, ni meramente organizacional. Es una comunión profunda basada en el amor, en la verdad y en una relación viva con Dios. El peligro de la desunión. Jesús también advirtió de manera implícita sobre las consecuencias devastadoras de la desunión. Cuando el pueblo de Dios vive dividido, el testimonio se debilita, la fe de muchos se enfría, el mundo encuentra una excusa para no creer. Por eso Jesús repite 2 veces el propósito de la unidad. Para que el mundo crea, para que el mundo conozca que tú me enviaste. La falta de unidad no solo afecta a la iglesia internamente, sino que también afecta a la misión, porque unidad con propósito misionero. La unidad entre los creyentes es una evidencia visible de que Cristo vive y reina cuando los hijos de Dios permanecen unidos en amor. El mundo puede ver reflejado el carácter de Jesús y reconocer que Él fue enviado por el Padre. Permanecer unidos es una responsabilidad espiritual, no una opción. Nuestra relación con Cristo se refleja siempre en cómo tratamos a los demás. La unidad cristiana es uno de los testimonios más poderosos del Evangelio. La oración de Jesús nos recuerda que la unidad es el lenguaje que el mundo entiende. Cuando nosotros caminamos unidos en Cristo, el mundo no solo escucha el mensaje del Evangelio, sino que lo ve vivido en nosotros. Una de las preguntas que tenemos en nuestra lección dice: lee Filipenses 1:27 y compara con Juan 17, del 17 al 19. ¿Qué es indispensable para la unidad de la iglesia según Jesús y Pablo? Al comparar Filipenses 1:27 con Juan 17, del 17 al 19, vemos con claridad que tanto Jesús como Pablo coinciden en un elemento que es indispensable para la unidad de la iglesia: la verdad del Evangelio vivida y defendida bajo la guía de Dios. Según Jesús en Juan 17, del 17 al 19, Jesús oró: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Para Cristo la unidad verdadera solo es posible cuando los creyentes son santificados por la palabra de Dios. La verdad no divide cuando es vivida en amor. Al contrario, purifica nuestro corazón y nos alinea con el carácter de Dios. La santificación produce un mismo propósito y una misma misión: ser enviado al mundo. Así como el Padre envió a Jesús,
Recordemos que unidad sin verdad no es una unidad cristiana. Según Pablo en Filipenses 1:27, Pablo exhorta a los creyentes a vivir como es digno del Evangelio de Cristo, permanecer firme en un mismo espíritu, luchar unánimes por la fe del Evangelio. Para Pablo, la unidad se manifiesta cuando la iglesia vive y defiende el Evangelio con una misma mente y un mismo corazón, reflejando coherencia entre fe y conducta. Unidad sin una vida transformada por el Evangelio no es auténtica. Según Jesús y Pablo, lo indispensable para la unidad de la iglesia es la verdad de la palabra de Dios, una vida santificada, un compromiso común con la misión del Evangelio. La verdadera unidad no se logra ignorando diferencias, sino sometiéndose junto a la verdad de Cristo y viviendo conforme a ella. La iglesia permanece unida no cuando todos piensan igual, sino cuando todos viven bajo la verdad del Evangelio. Vivir como ciudadanos del reino es la base de la unidad. Pablo usa en Filipenses 1:27 palabras politeumomai, que significa vivir como ciudadano. Con esto nos deja claro que la unidad de la iglesia no se sostiene en reglas humanas, ni en estructuras terrenales, sino en una identidad común como ciudadanos del reino celestial. Jesús escribió cómo luce esta ciudadanía en el Sermón del Monte: humildad, mansedumbre, hambre de justicia, misericordia, pureza de corazón y un espíritu purificador. Estas cualidades no solo reflejan el carácter del Padre, sino que crean un ambiente donde la unidad puede florecer. Es difícil que haya conflicto profundo cuando el corazón está gobernado por el Espíritu de Cristo. Un peligro sutil: resistir la verdad, la verdadera bondad. El pasaje también nos confronta con una verdad incómoda. A veces no nos molesta la maldad evidente, sino la bondad genuina de otros. En lugar de dejarnos inspirar, podemos caer en la tentación de criticar, minimizar o buscar defectos para sentirnos mejor con nosotros mismos. La pregunta clave no es si otros son demasiado buenos, sino si yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo transforme mi carácter, porque la raíz de la desunión, Elena G. de White la señala con claridad, que el amor al mundo y a sus ganancias enfrían el amor por Dios y por la verdad. El orgullo y la ambición mundanal expulsan al espíritu de Cristo, porque cuando el espíritu se aparta, entran las competencias, las contiendas y la debilidad espiritual. La desunión no comienza con grandes desacuerdos doctrinales, sino con corazones que dejan de andar humildemente con Dios. Y en lugar de comparar, de criticar o de competir, el llamado del Evangelio es bien claro: es ser más amoroso, más generoso, más misericordiosos, más humilde. La unidad no se impone, porque nace cuando Cristo reina en nuestro corazón. La iglesia permanece unida cuando vive como ciudadanía del cielo y no como una competencia de la tierra. La otra pregunta nos dice: cuán crucial es que cada uno de nosotros aprenda la humildad y la mansedumbre que Jesús demostró como nuestro modelo. ¿Qué iglesia tan diferentes seríamos entonces? La unidad y la mansedumbre en el camino a una iglesia diferente. La unidad y la mansedumbre que Jesús vivió no fueron señales de debilidad, sino expresiones de un carácter completamente rendido al Padre. Cristo, siendo Señor, eligió servir,
Teniendo todo poder, eligió amar. Siendo justo, eligió ser paciente. Ese es el modelo que se nos presenta. Si cada uno de nosotros como creyente aprendiera y practicara esta humildad, habrían menos competencia y más servicio, menos críticas y más compasión, menos orgullo espiritual y más dependencia de Dios. La mansedumbre no elimina la verdad, la presenta con amor. La humildad no nos disminuye, sino que nos coloca en el lugar correcto delante de Dios y de los demás. Una iglesia transformada, una iglesia formada por creyentes humildes sería un lugar seguro para los heridos, un testimonio vivo para el mundo, un reflejo fiel del carácter de Cristo. No necesitaría defenderse constantemente porque su mayor defensa sería el amor vivido. La unidad no comienza en la iglesia como institución, sino en el corazón de cada creyente. La pregunta no es cómo cambiar a los demás, sino qué parte de mi carácter necesita parecerse más a Jesús. Porque cuando Cristo gobierna nuestro corazón, la unidad une y la mansedumbre sana. Mis queridas familias en Cristo, al cerrar este repaso, el llamado no es a mirar a la iglesia en general, sino a mirarnos a nosotros mismos delante de Dios. La unidad que Jesús pidió no comienza en acuerdos externos, sino en nuestro corazón rendido. Cada gesto, cada palabra y cada actitud nuestra puede construir o puede debilitar lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo. Hoy el Señor nos invita de manera personal a preguntarnos en silencio a nosotros mismos, ¿qué debo entregar para que Cristo se pueda reflejar mejor en mí? Tal vez sea el orgullo que se disfraza de razón, la dureza que se justifica con firmeza, o la indiferencia que llamamos prudencia. El llamado es claro y bien cercano, y es permitir que Jesús pueda gobernar nuestro carácter. Cuando cada uno de nosotros decida vivir así, la unidad deja de ser un ideal lejano y se convierte en una realidad visible. Que al salir de este repaso, cada uno de nosotros pueda tomar una decisión concreta, no para cambiar a otros, sino para dejarse cambiar por Dios. Y que como resultado nuestra iglesia pueda hablar más fuerte que su amor que con sus palabras. Así es, mis queridas familias, que cada uno de nosotros pueda tomar una decisión concreta, no para cambiar a otros, sino para dejarnos cambiar por Dios nosotros mismos. Y como resultado, nuestra iglesia pueda hablar más fuerte con su amor que con sus palabras. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por hablarnos y mostrarnos su llamado a la unidad, Padre. Examine nuestros corazones y transfórmenos para que nos parezcamos más a Cristo. Padre, quite de nosotros todo orgullo y enséñenos a amar, a servir y a caminar humildemente con usted. Que nuestra vida pueda reflejar su gracia y que a través de nosotros otros puedan conocerle. Ponemos este día en sus manos y todo lo que vayamos a hacer en él, para que conforme a su voluntad usted esté con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y se lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos, que pasen un feliz y maravilloso día. Recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga. Feliz día. Hasta mañana.